¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy el Kunz y los saludo con mucho gusto. Hoy les traigo un dibujo épico de Venom realista, el cual quedó bastante chido. Fue bastante divertido hacer este dibujo. Vamos a ver qué tal nos ha quedado este dibujo. Acompáñenme, vamos a verlo. Y bueno amigos, como ya se ha hecho costumbre en este canal, utilizaremos un lápiz 2H para hacer nuestro boceto. Si les soy sincero, este dibujo fue realmente fácil, no es un dibujo muy difícil. La única parte que a mí se me hizo un poquito más difícil es la parte de los colmillos. Esto porque van prácticamente entrelazados y es lo que complica un poco. Pero realmente es un dibujo muy fácil y muy chido para hacerlo, así que anímense camaradas, está bastante épico este dibujo. Una vez terminado nuestro boceto, tomaremos el lápiz negro 935 en Prisma Color Premier y procederemos a pintar la mayor parte de este Venom, que prácticamente está todo en color negro. Otra de las cosas que yo les recomiendo es empezar de izquierda a derecha, esto para no manchar las otras partes que aún no hemos pintado, y así quedará mucho más chido nuestro dibujo. Una vez que hemos marcado con el color negro, haremos algunas mezclas, esto con unos tonos de grises, azules, esto para darle la vista que necesita este dibujo, ya que no es completamente negro, tiene un tono así medio verdoso y grisáceo, así que usé estos tonos para darle el color que necesitamos. Para esto yo les recomiendo tomar una hoja aparte y hacer varias mezclas de colores, esto para identificar cuál es el color que necesitamos exactamente y así no echaremos a perder el dibujo. Para esto, que es lo que yo hice varias mezclas entre negro, grises y verdes para darle el tono que necesitaba a ese cuerpo, el cual quedó bastante chido según a mi parecer. Ustedes pongan en los comentarios qué tal les parece el tono que ha quedado en este Venom. Después iniciamos con la cabeza, que realmente fue la parte que más me divirtió, ya que tenía que darle un tono negrizo y grisáceo y darle esas partes que necesitaba que quedaran prácticamente brillosas, ya que Venom está algo como baboso, no sé cómo expresárselos camaradas, pero tiene unos tonos realmente brillantes que hacen que el dibujo se vea bastante chido. Algo que también me gustó bastante es el color de los ojos. Aquí tuvimos que mezclar unas partes con verde, grises y un poco de azul para darle el tono que necesitábamos. Aquí, como vemos, utilicé un gris muy claro para el ojo, seguido de un azul para darle esa profundidad. También puse un poco de verde y otro poco más de azul más claro. En la orilla del ojo ocupé un gris un poquito más oscuro para darle la profundidad. Y así es como ha quedado bastante chido este ojo, lo cual en lo personal me gusta bastante cómo se ve. Ya con los brillos queda mucho más chido. Y aquí vamos con la parte que realmente fue la más complicada para mí, hacer los dientes, ya que por ahí la regué, creo que puse dientes de más o dientes de menos, ya no supe ni lo que estaba haciendo mis amigos, pero bueno, creo que quedó bastante chido. Usé una mezcla entre rojizos, rosas, esto para las encías, y después utilicé también unos tonos de grises y amarillos muy claros para los dientes, esto porque Venom tiene los dientes bastante manchaditos, así que tuve que utilizar también un poco de café.
Para la lengua también fue una de las partes más divertidas en este dibujo, ya que tuvimos que hacer una mezcla de colores, esto para que se vea la lengua como si estuviera húmeda. Tuvimos que utilizar algunos tonos de rojizos, otros también un poco en café, en rosas y en color carne. Esto para que nos dé esa apariencia de una lengua bastante babosa, ya que prácticamente está escupiendo saliva este Venom, y eso se ve bastante chido y es lo que lo hace ver bastante realista. Enseguida vamos a continuar con los dientes de la parte de abajo, que deben de ir un poquito más oscuros, ya que es la parte de abajo y da un poco más de sombra con la misma cabeza de Venom, aparte de la profundidad que tiene con la lengua. Y hacemos la mezcla igual de amarillos, un poco de café y un poco de tintos para las encías. Enseguida continuamos con la otra parte de la cabeza, que es prácticamente lo mismo de la parte superior. Esto vamos a hacer también mezclas entre negros, grises y verdes. Únicamente lleva una pequeña parte con un tono como café, esto por el entorno que le está dando. De la parte de atrás se ven como algunas tiendas, algo así, se ve bastante luminosidad, es por eso que lleva ese pequeño tono café. Y bueno, camaradas, no sé ustedes, pero creo que quedó bastante chido este dibujo. Ustedes pongan en los comentarios si creen que pude haberlo hecho mejor. Esto me servirá para mejorar en mis próximos dibujos. Y si también quieren que los haga así de realistas, pues bueno, camaradas, pónganlo igual ahí abajo. Y yo haré más realistas como este, superando a todos los dibujos realistas. Y bueno, para la parte final de este dibujo vamos a utilizar un marcador que yo utilizo, que me gusta bastante cómo da ese resultado. Se llama Unipaint, que es punto fino y queda bastante bien por encima del Prismacolor Premier. Esto le da los brillos finales que necesitamos para que el dibujo se vea mucho más épico. Camaradas, yo me despido de ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, denle click a la campanita para recibir todas las notificaciones de los videos más nuevos que haga en mi canal. Y camaradas, recuerden que ya estamos próximos a concurso de dibujo, ya vienen los 100,000 suscriptores, así que con ello viene el concurso. Camaradas, hasta la próxima.